Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Jeremías capítulo 7. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por el día que nos regalas y te agradecemos por esta bella oportunidad de poder abrir tu palabra y estudiar el mensaje que tienes para nosotros. Necesitamos urgentemente la intervención de tu Santo Espíritu para que el mensaje sea comprendido y puesto en práctica en nuestra vida. Gracias por todas tus bondades, pues lo pedimos en Jesús. Amén. Con el capítulo 7 de Jeremías se da comienzo a uno de los sermones proféticos más notables de este profeta. Este va hasta el capítulo 10 y fue pronunciado en las puertas del templo. Por eso se lo denomina el discurso del templo. En él se condena la falsa confianza que los judíos tenían en el templo y en los aspectos externos de la religión. Se cree que este discurso fue dado al comienzo del reinado de Joacim. El Era de Güey comenta: la crisis exigía un esfuerzo público y abarcante. El Señor ordenó a Jeremías que se pusiese de pie en el atrio del templo y allí hablase a todo el pueblo de Judá que entrase y saliese. No debía quitar una sola palabra de los mensajes que se le daban, a fin de que los pecadores de Sión tuviesen las más amplias oportunidades de escuchar y apartarse de sus malos caminos. El profeta obedeció, se situó en la puerta de la casa de Jehová y allí alzó su voz en amonestación y súplica. Libro Profetas y Reyes, página 303. Vamos a mirar cada sección de este discurso. En la primera sección, el Señor le da la orden a Jeremías de colocarse en la puerta del templo y denunciar la falsa adoración. Esto va del versículo 1 hasta el 7. Miremos los versículos 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Diles: oíd palabra de Jehová a toda Judá, lo que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Recordemos que Jeremías es sacerdote y como tal podía entrar al hermoso templo de Salomón. Al parecer se ubica en la puerta de acceso al atrio, donde puede contemplar a todos los adoradores. Su mensaje es una llamada de atención. Se cree que este mensaje fue presentado durante una fiesta nacional en la cual el templo estaba atestado de adoradores. Sigamos con los versículos 3 y 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré habitar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Lo que Jeremías va a expresar proviene del Jehová de los ejércitos. Este es uno de los títulos más majestuosos de Dios. Este título destaca el hecho de que Dios tiene a su disposición innumerables fuerzas y poderes. El Dios de Israel se dispone de innumerables ejércitos de fuerzas espirituales y materiales. Él es el Señor de los ejércitos del cielo. Es omnipotente. Los adoradores que vienen al templo deben escuchar las palabras del Señor. Les debe interesar lo que el Señor tiene que decir, pero al parecer están más pendientes de las ceremonias que del Señor. Aman el templo, pero se han alejado del Señor del templo. Convirtieron la ceremonia en un fin y se convirtieron expertos en llevar adelante todas esas ceremonias, pero olvidaron al Señor que vienen a adorar. La denuncia de Jeremías es sobre la aseveración que el templo era majestuoso, un lugar especial que por tal motivo el Señor no iba a permitir que sea destruido. Pero las grandes construcciones no son un sustituto de la genuina piedad del corazón. El ritual y las ceremonias en sí
no pueden expiar el pecado. El aumento de edificios y el número de adeptos debe ir acompañado de un correspondiente aumento de ferviente piedad. Ellos llegaron a considerar el templo como un talismán para proteger la ciudad y sus habitantes. Hay muchos miembros de iglesia que confían que serán salvos porque mantienen una relación formal con la iglesia. Y hay muchos que se preocupan más por los programas de la iglesia que por una preparación interior del corazón. La verdadera religión es la que empieza con una transformación del corazón y se evidencia en lo que hacemos. El Dios de Israel, comandante del ejército del cielo, nos llama la atención. Mejorad vuestros caminos. Tiene que ver con las inclinaciones personales, los hábitos o las tendencias generales de la vida. Vuestras obras son los frutos visibles o los hechos que se derivan de esos hábitos y costumbres. ¿Cómo se refleja ese cambio? Una verdadera adoración a Dios se refleja en cómo tratamos a los demás. La verdadera compasión se ve en acciones claras. El trato a los menos favorecidos refleja nuestra religión interior y dejar la idolatría, porque no hay espacio en nuestra vida sino solo para Dios. Elena de White nos amonesta diciendo: la iglesia parece conformarse con dar tan solo los primeros pasos en la conversión. Sus miembros están más listos para la labor activa que para la devoción humilde, más listos para dedicarse al servicio religioso externo que a la obra interna del corazón. La meditación y la oración son descuidadas por el bullicio y la ostentación. La religión debe empezar vaciando y purificando el corazón y debe ser nutrida por la oración diaria. Testimonios Selectos, tomo 3, página 387. Nunca debemos olvidar que un encuentro personal todos los días con el Señor es lo más valioso para el crecimiento en la fe. Pero el Señor desea que su pueblo se arrepienta y vuelva a Él para que sea salvo. Miremos los versículos 5 al 7. Pero si de veras mejoráis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad practicáis la justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramáis la sangre inocente, ni vais en pos de dioses extraños para mal vuestro, yo os haré habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. El Señor insiste en que no vale una reforma parcial hecha de mala gana. Solo un cabal arrepentimiento seguido de una vida estricta, honradez e integridad en las lecciones con el prójimo podría evitar el temido castigo. Entonces Dios los hará vivir en este lugar para siempre. Es lo que Dios quiere, verdaderos adoradores, gente que ame al Señor de corazón y que ame a su prójimo. Un pueblo que refleje la gloria de Dios en su vida. Eso es más valioso que todas las ceremonias y ritos que podamos ofrecer. Mire lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amar a Dios de todo corazón y servir al prójimo es lo que Dios espera de los verdaderos creyentes. Sigamos estudiando Jeremías capítulo 7. El Señor a través del profeta denuncia la aplicación de una verdadera adoración vacía sin verdadera piedad. Esto está entre el versículo 8 hasta el 11. Miremos los versículos 8 y 9. Vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Hurtáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, quemáis incienso a Baal y vais tras dioses extraños que no habíais conocido. El pueblo al parecer no quiso seguir los pasos que el Señor desea de una adoración que brotara del corazón y se reflejara en las acciones. Por el contrario, ellos hicieron lo malo, trataban a su prójimo con desprecio, tenían prácticas sexuales ilícitas, iban tras dioses extraños. Israel no había conocido otros dioses, pero Jehová, por el contrario, se había revelado a ellos mediante el gran acto de redimirlos de la esclavitud, preservándolos milagrosamente en el desierto mediante la proclamación de su santa ley y los actos providenciales subsiguientes. Pero el pueblo sabía por experiencia quién era Jehová Dios, pero ahora está adorando
dioses que no conocía. Versículos 10 y 11. Y ahora venís y os presentáis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y decís, somos libres para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Esto también yo lo veo, dice Jehová. El Señor denuncia su falta de verdadera piedad. Venían al templo, ofrecían sacrificios y creían que eso los libraba de la destrucción. Es como el dicho popular, el que peca y reza empata. Ese no es el sentido de la verdadera adoración, ni lo que Dios espera de su pueblo. Si la religión no impregna todas las cosas de nuestra vida, no hay verdadera adoración. No son las ceremonias ni los ritos lo que nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es que Cristo sea el soberano de nuestro corazón y que Él sea el que purifica nuestro ser y rige nuestras decisiones. ¿Es todo al Señor o nada? Y esto se refleja en nuestras miradas, en nuestras conversaciones, en nuestras transacciones comerciales, en nuestro actuar. La religión verdadera comienza de dentro del corazón y se refleja en lo que somos. Entonces el Señor coloca como ejemplo lo que sucedió en Silo. Miremos los versículos 12 al 15. Comencemos con el versículo 12 de Jeremías capítulo 7. Id ahora a mi lugar en Silo, donde hice habitar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Silo, o también Silo, fue el lugar que por más de 300 años estuvo el tabernáculo y por ende allí estaba el arca del pacto. Pero recordemos que en un acto abierto de desafío a Dios y creyendo que el arca era un amuleto de la buena suerte, se llevaron el arca a la batalla contra los filisteos, lo cual fue una terrible tragedia. Silo fue destruida y el arca del pacto fue capturada y los filisteos se la llevaron. Ahora viene la reflexión. ¿El arca en Jerusalén podrá garantizar mayor seguridad a esta ciudad que la que había proporcionado a la antigua Silo? La destrucción de Silo nos muestra que no se debe depender solo de un culto formal para obtener salvación. A veces, como ocurrió con los hijos de Elí, dependemos más del arca, de lo que llamamos símbolos de adoración, de las imágenes de los templos, que de una verdadera religión de corazón para asegurar la aprobación de Dios. Y esta experiencia de Silo es una advertencia contra Judá, que cree que porque está el templo y porque vienen a ofrecer unos sacrificios, entonces que lo que hacen, lo hacen para contentar al Señor, pero lo hacen sin piedad verdadera. Y por eso no les va a pasar nada. Pues sí les va a pasar. Porque Dios detesta a un pueblo que no le adora de verdad. Veamos el resumen de lo que pasó en Silo en el Salmo capítulo 78, versículos 55 hasta el 64. Dice, echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada, y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes, y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada, y sus viudas no hicieron lamentación. Esta situación de lo que sucedió con Silo es lo que le espera a la rebelde Judá, que no quiere escuchar la voz del Señor y que solo presenta una adoración externa, falsa. Sigamos estudiando Jeremías capítulo 7, ahora los versículos 13 y 14. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste, y os llamé, y no respondiste, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre,
en la que vosotros confiáis y a este lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Lo primero es que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros un encuentro temprano para que podamos escuchar su voz y seguir sus caminos. No imitemos el ejemplo de Israel, sigamos el ejemplo de Enoc, que caminó con Dios todos los días de su vida, hasta que Dios decide llevárselo sin conocer la muerte. Pero Israel, dice, no quiso escuchar la voz de Dios y pensó en esa falsa seguridad que como estaba el templo de Jerusalén, jamás les iba a pasar algo o jamás Jerusalén iba a ser destruida. Entonces el Señor les advierte y les dice que como ocurrió en Silo, así ocurrirá con Jerusalén y con el templo. Y entonces sigue la advertencia del Señor en el versículo 15. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Por ser la tribu más grande y poderosa del reino del norte, al hablar de Efraín, se habla de las 10 tribus de Israel, del reino del norte. Ahora, esta nación fue destruida. De la misma manera en que Israel fue llevado cautivo y destruido, Dios enviará al exilio a Judá, a un país extraño. La tierra de Canaán era la tierra que Dios les concedió a su pueblo, pero cuando ellos se alejaron de Dios, se alejaron del vigilante supremo y perdieron el cuidado divino y quedaron a merced del enemigo. Sigamos estudiando Jeremías 7, los versículos 16 al 20, y allí se describen las aberraciones idolátricas de los israelitas. Jeremías recibe una orden, versículo 16. Tú pues no ores por este pueblo, no eleves por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Como todos los profetas, Jeremías debía ser un hombre de oración, con deseo de interceder por su pueblo. Pero Dios le dice a Jeremías que no ore intercediendo por ese pueblo rebelde, puesto que la nación rehusaba reformarse. Nada podía evitar la catástrofe que se avecinaba. Debía permitirse que el castigo y la disciplina hicieran su obra. Versículos 17 y 18. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Si Jeremías quería conocer las razones de esta prohibición de orar por Israel, no tenía más que considerar los hechos, la desvergonzada apostasía del pueblo. Ellos no quieren oír la amonestación divina. Ellos antes, por el contrario, como la familia, se disponen a ofrecer sacrificios a los dioses, a Astarte, considerada la reina de los cielos. Prefieren eso y por el contrario no le dan el corazón al Señor, al verdadero Dios del cielo. Cometen el adulterio espiritual más grave porque no hay arrepentimiento ni deseo de adorar al Dios verdadero. Por eso Dios los va a destruir. Leamos los versículos 19 y 20. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto así ha dicho Jehová, el Señor, sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se derramará mi furor y mi ira, se encenderán y no se apagarán. Las consecuencias de la idolatría del pueblo habrían de recaer sobre sus propias cabezas. El castigo vendrá sobre esta nación rebelde. La destrucción arrasará con todo, incluso con los animales. Y una vez encendido ese fuego del castigo, ningún poder humano podrá extinguirlo. Ahora hay algo interesante en el capítulo 7 de Jeremías. A partir del versículo 21, Dios comienza a describir el castigo de la rebelión de Judá. Entonces comienza con un reclamo a Judá por su dureza a pesar de todas las bendiciones recibidas del Señor. Esto es lo que va del versículo 21 hasta el 26. Leamos los versículos 21 y 22. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid a vuestros holocaustos, a vuestros sacrificios, y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de los holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto.
Lo primero que les recuerda es que Dios fue quien los sacó de Egipto para hacerlos un pueblo especial, un pueblo donde se manifestaría la bondad de Dios, las enseñanzas de Dios, la gloria de Dios, para atraer a todas las naciones de la tierra al conocimiento del verdadero Dios. Pero este pasaje es un poco difícil de entender. Es como si se contradijera toda la Biblia aquí, pues fue Dios quien instituyó el sistema de sacrificios y que le dio todas las instrucciones a Moisés concerniente a todo tipo de holocaustos y ofrendas que debía traer. Pero aquí dice que Dios no se los ordenó, sino que lo que Dios le pidió fue que obedecieran su voz, que fueran un pueblo que adorara a Dios, que anduviera por los caminos de Dios. Bueno, lo primero que debemos considerar en esta declaración es que este pasaje da preeminencia a la ley moral y su obediencia sobre la obediencia al sistema sacrificial. Es lo mismo que dijo Samuel a Saúl en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Más adelante David lo expresó en Salmo capítulo 51, versículos 16 y 17. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que los ritos y sacrificios de Israel solo eran una ilustración visible de la obra salvadora del Señor que efectuaba en favor del hombre y que tenía como propósito ayudarle a mantener una obediencia sincera. Pero nunca estos sacrificios debían sustituir la santidad del corazón. Pero lamentablemente este pueblo se olvidó de esta esencia de la ley de Dios, siguieron su camino, inclinaron su oído al mal y a pesar de las amonestaciones enviadas por Dios por medio de los profetas, ellos en vez de arrepentirse, endurecieron su corazón. Entonces Dios no va a aceptar ese sacrificio. No fue lo que Dios le pidió, no era lo que Dios esperaba de su pueblo. Por lo tanto, no los iba a librar del castigo. Miremos los versículos 23 y 24. Por eso les mandé diciendo: escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Fueron hacia atrás y no hacia adelante. El problema es que ante el insistente llamado del Señor, dice que ellos no quisieron oír, no quisieron aceptar la voz de amonestación y en vez de avanzar, parecía como un rebelde, un animal rebelde que se echa hacia atrás y se niega a que le pongan el yugo. En la experiencia espiritual o religiosa no puede haber estancamiento, o se avanza o se retrocede. Entonces Dios envía un mensaje a través del profeta Jeremías a un pueblo que no quiere oír. Los llamará, pero no responderán a ese llamado del Señor. Esto es lo que va del versículo 27 hasta el 34. Miremos el versículo 27. Tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás, pero no te responderán. El profeta es llamado a proclamar el mensaje de Dios, pero debía tener en cuenta que este pueblo no quiere escuchar. Su labor tendría un sinsabor, una prueba grande, porque no quieren hacer caso. Versículos 28 y 29. Les dirás por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. Pereció la fidelidad, de la boca de ellos fue arrancada. Córtate el cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado a la generación objeto de su ira. Israel se destaca como ejemplo de terquedad y rebelión. Su culpabilidad aumentó en proporción a sus privilegios del pacto. En esta nación pereció la fidelidad y la lealtad.
Ahora se compara a Jerusalén con una mujer que se corta el cabello ante la pérdida de sus hijos. Esto es muestra de suma tristeza. Versículos 30 y 31. Los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre y la profanaron. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni me pasó por la mente. El colmo de este pueblo es que a pesar de que quemaban incienso en sus casas a los falsos dioses, eso no les bastó. Manasés había profanado la casa de Dios colocando en ella la imagen de Acera. De esta manera contaminaron así el santuario. Este pueblo por su parte no quiso escuchar, se entregó a la idolatría a tal punto que quemaron a sus hijos como sacrificio a Moloc en Tofet, un lugar del valle de Hinnom, cosas que Dios no les había pedido. Era una práctica cruel, terrible, pero que ellos sí obedecieron a los falsos dioses, ellos sí se fueron hacia atrás, no hacia adelante, y en vez de progresar retrocedieron, en vez de avanzar cayeron. Obedecieron fielmente a los dioses falsos y le dieron la espalda al Dios verdadero. Entonces Dios les quitará su alegría. Y finaliza el capítulo 7 con los versículos 32 al 34. Por tanto vendrán días, dice Jehová, en que no se dirá más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber otro lugar. Los cuerpos muertos de este pueblo serán comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra, y no habrán quien las espante. Yo haré desaparecer de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. El castigo será tan grande que no tendrán lugar donde enterrar los muertos. La ciudad quedará tan despoblada que no habría quien espantara a las aves o a los animales para impedir que se devoren los cadáveres. El país se transformará en un desierto asolado donde lo único que se escucha es el lamento y los ayes. Triste situación de un pueblo que no podía haber disfrutado de las bendiciones del Señor, que prefirió el camino del mal que las bendiciones que Dios le otorgaba. Apreciado amigo y hermano, Dios nos está llamando por medio de su profeta a la verdadera adoración a Dios. Dios nos está llamando a la verdadera piedad. No es la cantidad de ceremonias, programas o reuniones en el templo lo que determina la verdadera piedad, sino el de un corazón transformado por el Espíritu, una vida sometida a la dirección divina, unas obras que reflejan lo que hay en el corazón, una vida auténtica de verdadero servicio. Hoy es el desafío que Dios nos plantea, que sigamos sus caminos, que lo hagamos a Él el Rey de nuestra vida. Démosle la oportunidad al Señor a hacer su obra en nosotros. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.